Buenos días, raneadores. Nos hemos venido aquí a Castelldefels, puede ser, no sé, a un centro comercial, ya que no tengo pensado pisar Barcelona, salvo caso este. Pues digo, pues vámonos a este centro comercial. Los que hayáis visto los vídeos de Galicia, pues habréis visto el de las termas. Y bueno, tampoco es que tengan mucha cosa. He visto que tenían una tienda de jeans, no sé qué o algo así, porque el leftista lo puedes encontrar en cualquier lado. Que, a ver, dentro de las malos, pues a lo mejor entramos a mirar. Tenemos esta tienda que no sé de qué es, pero parece muy chula. Iremos a verla, no grabaremos. Bueno, vemos que hay tiendas y la que yo decía es esa de ahí, esa, la de Retro Jeans, que no se ve. Bueno, por aquí vemos más tiendas, tampoco hay mucho que ver, tiendas de ropa. En la que vi de no sé qué jeans no había nada así fuera de lo normal. Luego el Bershka, quien quiere ir al Bershka, que entiendo que en Madrid será igual, pues tienen colores, o sea, tienen una colección bastante chula. Se están copiando el estilo de Runway y de Forever 21. Y nada, por aquí pues las tiendas que hay en cualquier sitio. Bueno, Intersport no la conozco, a lo mejor tienen zapatillas chulas. Y poco más, o sea, tienen esta de niños. Tienen una peluquería, el Vodafone, el Phone House, el Game, el Fantasy y poco más. Bueno, y por aquí descendemos a los infiernos. Tenemos aquí la Nailbox. He de reconocer que el que tenemos en Hortaleza es peor, es más pequeñito, aunque bueno, a mí me hace un buen servicio. Que no sé ya. Hostias, guau. Y es que ya, si te vienen aquí con los guantes, o sea. Y bueno, no sé muy bien, es que tengo entendido que aquí un food truck, pero bueno, aquí, importante, Rosa León, si me estás viendo, aquí tenemos la Serendipia de Rosa del canal Easy Peasy, que explicó un día las palabras que no existen en español. No sé, yo creo que esto es lo del food truck. Bueno, esto es lo que hay fuera del centro comercial. Esto es como el Plenilunio o como el Xanadu, pero aquí. A ver, desde aquí se ve todo el centro. No se ve todo el centro comercial, pero bueno. Y parece que tiene un McDonald's, o es la M de Mercadona. Y esto sería todo. Buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Estamos caminando en mi hotel, que da un poco más para atrás, y de hecho vamos a investigar qué hay por aquí, ya que no todo es circuito. Y a ver, yo no sé si Beir Rodríguez se sigue viendo mis vídeos, pero... y no sé si verá pero esta calle me recuerda mucho porque él es un youtuber de Brasil que hace vídeos subido en una moto, y siempre son vídeos pues mostrando las carreteras, y siempre hay un tipo de carreteras así de pueblo que por ejemplo en Galicia no son así, o sea, no están, bueno, que las que muestra son de ese estilo, ¿no? Y me he acordado de y bueno, más allá al fondo se supone que está Granollers, y nada, vamos a darnos aquí una caminata. Pero aquí, bueno, aquí esto es campo, pero antes no lo he enseñado, pero hemos pasado una zona de agricultura. No de agricultura, bueno, que tenían ahí los tomatitos y esas cosas. Bueno, ahí tienen, el campo ese está vacío. De hecho, a las 5 de la mañana canta el gallo. O sea, que hay vamos, que aquí hay bastante... Esto es un pueblo, vamos, un pueblo
no es como los de Galicia, es más un pueblo pues de otro estilo. Pero eso, que hay animales, hombre, o sea, está guay. De hecho, aquí tienen maquinaria y hay un invernadero. ¿Qué pasa, raneadores? Vamos a ver qué hemos comprado. Bueno, vemos ahí los Golden. Yo me desayuno uno al día, o melocotón de Calanda, que está por ahí, que se ve ahí. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Taca, taca. Recuerdo mi botón de PayPal para las donaciones que tenemos por aquí. Vamos a empezar, tampoco es que haya comprado mucho. Este de Pro son todo claras de huevo. De hecho, las primeras que vamos a poner son las claras de huevo del Mercadona. A mí me gustan más que las del Carrefour, pero las del Carrefour también están ricas. Lo que pasa es que esta pues queda mejor. Vale, esto por aquí. Uy, hay que comprar queso fresco también. Eso hoy no lo hemos comprado, pero bueno. Tenemos todos son botecitos de claras. Este es Iris Creme, que este lleva Omega Plus, o sea, esto lleva un pelín de omegas. Está bien, 58 kilocalorías por 100, o sea, bastante bien. 2,2 de grasa, 1,1 de hidratos, 8,4 de proteína. Vamos, estos son fuente de proteínas. Este es una normal de panacota. Este, por ejemplo, no lleva apenas, lleva grasa, son 50 kilocalorías. Pero este lleva un pelín más de proteína, 11,3. Un bote entero lleva 14 gramos de proteína. Este es igual, este también es Iris. Este es de turrón, que se acerca la Navidad, ¿no? Pues este de turrón, que este es igual que el de la panacota, lo único que sabe a turrón. Vamos a ver. Estos son nuevos, estos son Flam Pro O. Que por ejemplo estos tienen 64 kilocalorías por cada 100 gramos, 2,1 de grasa, de hidratos 1,5 y 8 gramos. Son parecidos a los del Omega Plus en cuanto a... no sé, ya veré qué tal saben. Yo he probado los de otra marca que aquí en Madrid no hay. Está chula. Bueno, sí que hay, creo que sí, bueno, pero, o sea, tiendas cerca de por donde yo vivo no. Y esto es como un untable. Este tiene 77 kilocalorías por cada 100, 1,4 de hidratos, 0,5 de grasas y 10,6 de proteínas. Este tiene bastante proteína en comparación con el otro. En comparación con un cacho pollo, el pollo tiene más. Y ahora, esto se puede untar, o sea, es más untuoso. Que cuando yo digo untuoso es un material, un fluido, eso que es untable, de ahí el nombre untuoso, que eso se da en mecánica de fluidos, no sé si el resto del mundo sabrá esos términos. Bueno, sirve para untar, pero yo muchas veces lo que hago es que lo como como un yogur. Y esto ya estaría bien. Y ya lo último pues son boleros. Esto es para darle sabor al agua, pero yo se lo he hecho al queso fresco batido. Y pues sabores variados de yogur, que este no lo he probado. Vamos a cortar. Vale, hemos vuelto de la retransmisión. Vale, y estamos con los boleros, que son son polvos mágicos para darle sabor al queso fresco batido y que no sepa a mierda. Pero también la gente los echará en el agua. Cranberry, muy rico, fruta del dragón, elderflower, que es sauco, cereza, me encanta la cereza, por eso he cogido 2, de yogur, que no lo he probado, ya diremos qué tal sabe, y acai berry, que también me encanta y por eso he cogido 2, y ya está. Bueno, creo que hemos llegado un pelín tarde porque están ya entrando, creo, o no. Sí, están entrando por ahí los coches. Ah, ese es el coche de Dani. Mira, ya algo que ya tenemos grabado, por lo menos
que están entrando, así que vamos a ir a ver si cruzamos al otro lado. Fíjate, hacía 4 años que no venía y nos han cambiado el podio, lo han puesto un poco más alto. Y bueno, estamos ya en la parte guay del circuito, o sea, el paddock. Ha terminado los entrenamientos del bueno, vemos por ahí un Ferrari. Bueno, vemos por ahí más coches, pero bueno, yo voy a ver si encuentro a quién tengo que encontrar. Estamos con Pablito, ¿te puedes decir Pablito o Sí, Pablo? sí, Pablito. Con Pablito Yeregui, que bueno, cuéntanos sensaciones de los entrenamientos, cómo han ido. Pues la verdad que estamos contentos, Aymara. Yo me he marcado un buen tiempo, estoy contento para mi nivel y bueno, Dani pues ahora nos contará que nos han tenido una bandera amarilla que les ha fastidiado un poco. A mí me hubiese gustado también que mi entrenamiento hubiese sido un poco más largo porque me he encontrado con mucho tráfico al principio y pues bueno, siempre la mejor vuelta que he hecho la última vuelta, pues me hubiese gustado alargar un poquito más el entrenamiento para haber podido encontrarme mucho mejor al final. Y otra pregunta, ¿qué es eso del handicap? Porque he mirado y vosotros tenéis 35, eso es bastante, sí, el ¿no? handicap va en función de los resultados de la anterior carrera. Como en Valencia hicimos un primer puesto y un segundo puesto, pues vamos muy cargados de handicap para la primera carrera. Se hace para igualar un poco los niveles de todos los participantes. Bueno, pero si tenéis altos, que habéis hecho bien los deberes antes. Lo hicimos bien en la anterior carrera de Valencia, porque no se nos dio tan bien el principio de campeonato en Navarra y en Alcañiz. Pero bueno, ahora a remontar. Intentamos recuperar. Pues muchas gracias. De nada, a ti. Vale, estamos con Dani Carretero. Que bueno, ¿qué sensaciones has tenido en los entrenamientos? Bueno, no las esperadas, normal, pero no las esperadas. Hace 15 días estuvimos aquí probando y vamos mucho más rápido, pero un problema de tráfico y banderas amarillas no nos ha dejado explotar todo lo que esperábamos, pero bueno, seguro que mañana será mejor. Claro, a remontar en Mañana remontamos. Bueno, seguimos por aquí por el paddock, ya que estamos, pues ya hemos visto a Pablo y a Dani, que eran los que íbamos a ver, y bueno, esto la verdad es que lo han cambiado bastante. Por ahí están los karts, sí, lo han cambiado bastante, antes estaba al otro lado. Que bueno, podría haberme cogido las zapatillas y el mono para... Y aquí no sé qué tenemos, ven a derrapar, una experiencia drift, parece chulo, no sé, aquí era donde tenían, antes tenían aquí los cars, pero ahora no sé por qué lo tienen ahí. Y bueno, los cars que están ahí. Bueno, vemos por aquí como los coches de la categoría 2 van para la carrera, que es ahora. Por aquí vienen otros. Bueno, por ahí dicen que ya vienen, pero yo no veo nada. La gracia es que esta es la mejor curva para ponerse porque es donde se supone que hay movidas. Entonces vale la pena perderse la salida para ver lo que pasa. Bueno, a ver, vamos a ver si con un poco de suerte hay un poco de lío aquí en la curva. Vamos a dar por terminado el vídeo aquí. Bueno, hacemos llamamiento especial a... no se ve muy bien, pero por ahí hay un avión.
Estamos justo entre la A1 y el circuito está ahí al otro lado. Y bueno, ya vamos a despedir este vídeo. Este sí que es un vídeo random porque ha salido cosas de Barcelona, cosas de claras de huevo y un poquito aquí del Jarama. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros. Chicos, no me seáis como Cristian y ver el vídeo hasta el final.